Este programa es una producción nacional independiente. Medios Digitales Online Compañía Anónima no se hace responsable de las opiniones o comentarios emitidos en él. A continuación, lo que pasa en el mundo. Un espacio en el que se analizará, se comprenderá y se estudiará todo lo referente a la dinámica internacional. A profundidad, de manera meticulosa y con rigidez, comprenderemos cómo va el mundo y qué depara para cada uno de nosotros. Lo que pasa en el mundo por MDO Radio a continuación. Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Feliz tarde, los saludamos en la dirección de la emisora Miguel de Oliveira. En los controles, Jaylin Acevedo. Y quien habla para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. No estamos en los estudios de MDO Radio Podcast en Caracas, Venezuela, seguimos en Bogotá, pero como les hemos dicho, importante mantener la periodicidad del programa porque cantidad de noticias, informaciones, insumos que empiezan a aparecer y que tenemos que tenerlos al día. Y antes de entrar en materia, hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Diversos servicios ofrece Policreativa Consultores para ustedes. La asesoría pormenorizada, directa, puntual. Sus necesidades junto a un equipo que las atiende, que les indica cómo pueden proseguir, qué deben hacer. Pero además están los cursos, el proceso formativo para entender lo que pasa en el mundo con las mejores herramientas, con el perfil curricular adecuado, los profesores idóneos y el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Vean los cursos que quieren hacer. Hay un curso de comunicación política, un curso de técnica legislativa. Potencien sus herramientas, desarróllense y háganlo con los que saben, con el equipo de Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, de la formación, del análisis, instrumentos que tienen que ser adecuadamente evaluados, construidos, diseñados y algo fundamental, aprovechados. Visiten la página web y síganos a través de las redes sociales Policreativa Consultores. Bueno, vamos a empezar el programa con el tema boliviano, porque sigue Bolivia dando de qué hablar. Y es que no se cierra aún el escrutinio definitivo. Todavía hay votos que se siguen contando, pero hay una tendencia que parece ya ser constante y es la irrupción de la suma de los votos nulos y blancos. Y les decíamos en el programa anterior que aquí hay que tener algunos elementos. El voto en blanco, mejor dicho, la segunda vuelta electoral, vamos a empezar a decirlo así. La segunda vuelta electoral será entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, Tuto Quiroga. Pero el voto en blanco, al momento en que estamos haciendo el programa, se constituye como la segunda fuerza. Lo que pasa es que votos blancos y nulos no son votos válidos en la legislación boliviana. Por lo tanto, no se toma en cuenta, no hay incidencia real, no importa el porcentaje, la cifra de votos nulos y en blanco que se obtienen. Por eso, ahí se transmitió, hay que tener cuidado con las fake news, con los rumores, con los comentarios sin fundamento, porque algunos decían que si ganaba el voto en blanco había que repetir la elección. Y algunos analistas indicaban que la manera en que el sector crítico del proceso electoral estaba llamando a anular el voto o a votar en blanco era torpe, porque evidentemente esto es una medida de protesta, de reacción, de crítica, pero en la realidad no tiene ningún tipo de asidero ni va a tener ningún tipo de consecuencia dentro del sistema. Claro, aquí hay un llamado de atención, hay un campanazo, hay una sirena, una alerta que está sonando respecto a que hay un hartazgo sobre la manera en que se viene haciendo política en Bolivia. Yo incluiría, me atrevería a hacerlo, a todos los actores de la política tradicional, incluyendo a Evo Morales. Lo que pasa es que Morales muy hábilmente ha construido un relato, un texto
un discurso donde él trata de erigirse como el gran promotor del voto nulo y del voto en blanco. Pero en realidad aquí puede haber cansancio. Evidentemente sí caló en algunos sectores este discurso. Y cuando uno empieza a notar, se da cuenta que en 5 departamentos ganó el Partido Demócrata Cristiano, mientras que en los otros 4 se dividieron. Uno los ganó la Alianza Libre, que postuló a Tuto Quiroga, mientras que los otros 2 los ganó Unidad, que es el grupo que postuló a Samuel Doria Medina. Y aquí viene entonces un aspecto. Sigue Bolivia dividida como tradicionalmente se ha visto. Un ala, esta vez el Partido Demócrata Cristiano, gana en un sector que tradicionalmente tenía el MAS. Ustedes dirán, entonces el PDC que postuló a Paz, a Rodrigo Paz, es un elemento similar al MAS. No, lo que pasa es que ese sector no iba a votar ni por Tuto Quiroga ni por Doria Medina. Algunos indican que Rodrigo Paz tiene la primera opción, en primer lugar por haber quedado de primero en la ronda inicial, en la primera vuelta, y en segundo lugar porque el que quedó de tercero, Samuel Doria Medina, a quien recordemos muchas encuestas daban como ganador al menos de la primera vuelta, le da el respaldo a Rodrigo Paz, y lo hace simplemente porque Rodrigo Paz quedó de primero. Él dijo, yo cumplo en apoyar al que quedó de primero y yo no estoy pasando a la segunda vuelta. Entonces uno puede decir, bueno, Rodrigo Paz en este sentido podría tener la primera opción de triunfar en la segunda vuelta. Sin embargo, aquí pasa algo. Habría que ver cómo se comporta. Acuérdense que los votos no se endosan. Entonces habría que ver cómo se comporta el electorado de las regiones en las que ganó Samuel Doria Medina respecto a este llamado. ¿Harán caso a su candidato y votarán por Rodrigo Paz simplemente por haber quedado de primero? ¿O en todo caso preferirán a un aspirante como Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que a lo mejor se parece más al discurso, a la idiosincrasia, al comportamiento político del elector de estas regiones? Creo que esas son preguntas que quedan en el ambiente. Evidentemente el tema boliviano lo seguiremos tratando, vamos a seguir hablando de él, pero a mí la variable del voto nulo y voto en blanco, haciendo incluso el juego de considerarlo un candidato más, aunque en la vida real, digámoslo así, no tenga incidencia, creo que dice mucho del sistema y podría representar un desgaste para el nuevo gobierno que no se sabe quién lo encabezará y que terminará tomando posesión en el mes de noviembre. Mientras tanto, creo que entonces escuchemos algo de música boliviana. Y Luis Gamarra dice encontrándome. Yo creo que eso es lo que tienen que decir los bolivianos, encontrándome. Lo mejor, más que encontrándome, identificándome. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Luis Gamarra dice encontrándome. Lo escuchamos y regresamos aquí, a Lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Continuamos en Lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast, en nuestra emisión de hoy, 21 de agosto de 2025. Bueno, vamos entonces a continuar, a seguir. Antes, algunos comentarios, fíjense, pendientes de las redes de MDO Radio, el Instagram, @MDO Radio.net, no solo por las transmisiones que tiene la emisora, por la información, sino porque allí normalmente salen además oportunidades formativas, algunos recursos, recomendaciones. En este caso hay un curso sobre contabilidad básica que ofrece nuestro director Miguel de Oliveira. Curso interesante, unas herramientas además que se adquieren y que ayudan con la vida diaria. Entonces el que esté interesado, escriba a la cuenta de Instagram de MDO Radio solicitando más información. También importante que sigan la cuenta Instagram de Policreativa Consultores, que sigan mi Instagram particular @LuisDaniel2501, el de Policreativa Consultores es @Policreativa Piso Consultores. Suscríbanse al canal YouTube de MDO Radio Podcast con la recomendación adicional de que activen las notificaciones para que cuando salga un video, cuando salga una transmisión en vivo, les avise y ustedes puedan acompañarnos en el estudio. Y además los invitamos a que se suscriban a mi canal de Telegram @LuisDanielAlvarezV Radio. Allí colocamos también los programas para que
si les queda alguna duda, alguna inquietud, quieren además hacerse eco, transmitir, tener alguna pregunta, incluso tener alguna observación, debatir, bueno, ahí van a enviar los programas también. Bueno, vamos entonces a seguir con un tema que nos pidieron que desarrolláramos y que se consigue en el Instagram de Policreativa Consultores. Allí salió una nota informativa sobre la frustrada visita del presidente William Lai, el presidente de la República de China, de Taiwán, a América. Tenía previsto visitar Belice, Guatemala y fundamentalmente Paraguay, que podríamos decir son los países de la región que mantienen una relación fluida con la denominada República de China. Recordemos que Taiwán es la República de China, mientras que la China que gobierna Xi Jinping es la República Popular China. Por supuesto, la República Popular China considera a Taiwán una provincia rebelde. Dice que no es un país independiente y que es una provincia más bien que tiene su propio comportamiento y que aspira el gobierno chino que termine integrándose plenamente a la concepción territorial y a la idea de Estado. Entonces, ¿qué ocurrió? El presidente Santiago Peña de Paraguay ha tenido una vinculación cercana a Taiwán. Vamos a llamarla Taiwán en este caso para evitar confusiones. No le digamos República de China, sino Taiwán. Entonces, Santiago Peña, siendo presidente electo, visitó Taiwán, que no es una postura de Peña como tal, sino es una posición que ha tenido tradicionalmente Paraguay y podríamos decir evidentemente es la postura, la actitud, la posición del Partido Colorado. Es más, en la campaña presidencial donde Peña resultó electo, los sectores del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el partido de la oposición, el partido más fuerte de los disidentes en Paraguay, decía que en caso de ganar las elecciones, ellos iban a romper con Taiwán y a reconocer a China. Eso no ocurrió porque ganó Peña, que es del Partido Colorado. Entonces, hace algunas semanas el presidente Peña, recibiendo además a unos empresarios taiwaneses, indicó que estaba muy contento porque William Lai iba a visitar la región e iba a tener además una visita a Paraguay, que no solo era una gira en algunos países, sino que Paraguay era, si se quiere, el lugar más relevante de este viaje. Al menos así lo asomó el presidente Peña. O sea, hubo un gran énfasis por parte del presidente paraguayo. Sin embargo, la visita no se concretó, generando esto incluso algunas muestras de algarabía y uno podría decir hasta de cierta burla en los círculos de la República Popular China, que decían que se nota que ahí no hay nada que buscar, que Paraguay está reconociendo a un país que no existe y que la mejor evidencia es que no había habido ninguna gira de William Lai. ¿Qué ocurrió? Aparentemente el problema estuvo en una escala que tenía que hacer el presidente taiwanés. El presidente, como dijimos, iba a visitar Centroamérica, iba a viajar después a Paraguay, pero tenía que tocar territorio estadounidense. Y según algunas fuentes, Estados Unidos no le dio permiso para que la delegación hiciera la escala en Estados Unidos. Y esto llevó a que William Lai dijera que, por una parte, cesaba la idea del viaje o que no estaba contemplado ni a corto ni a largo plazo una gira, ni a corto, ni a mediano, ni a largo, porque había una situación ambiental de cuidado y además había un tema arancelario que ellos tenían que revisar. Entonces quedó muy mal parado el gobierno paraguayo porque había vendido la idea de que la visita de William Lai se iba a concretar, de que era el gran espaldarazo que podía tener Paraguay, y resulta que el presidente taiwanés simplemente dijo que no estaba prevista la gira. El gobierno de Taiwán dijo que lo de la escala no era de esa forma, que ahí había cierta interpretación, pero el hecho que nos toca analizar es que no hubo visita del presidente taiwanés a la región, y esto pudiese incluso llevar a reafirmar la idea de que China, la China popular, sigue copando espacios y Taiwán se queda cada vez más solo. Bueno, complejo el panorama porque Paraguay es el único país de América del Sur que tiene relaciones con Taiwán.
Entonces podría uno decir que hay un desplante por parte del presidente taiwanés. Los círculos taiwaneses dirán más bien que hay un ejercicio de prudencia. Ahora, la gran pregunta que queda detrás de todo esto: ¿por qué esa actitud estadounidense? ¿Le está dando la espalda el gobierno estadounidense a Taiwán? Algunos dirán no, lo que pasa es que un Trump que ahora quiere venderse como el gran pacificador del mundo, a lo mejor no está interesado en crear roces con China en una época en que Trump habla solamente de paz y no le interesan los conflictos, a lo mejor con el objetivo que, según dicen, se ha trazado, que es obtener el Premio Nobel de la Paz. En conclusión, no hubo visita del presidente William Lai a Paraguay y quedó entonces el presidente Peña muy mal ante la opinión pública porque había dicho que iba el presidente de Taiwán y que eso ratificaba la gran afinidad entre ambos países. Bueno, escuchemos música paraguaya con el gran cantante mexicano Genaro Salinas, una canción paraguaya que se llama Mis noches sin ti. A lo mejor los paraguayos verán con nostalgia que la relación con Taiwán se ve cada vez más distante y Paraguay mirará el mapa, señalará Taiwán, la isla de Formosa, y dirá, bueno, mis noches sin ti. Se termina entonces resquebrajando la relación. Creo que eso hay que analizarlo con mayor detenimiento. Escuchamos esta canción y regresamos a nuestra emisión de hoy de Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Continuamos con nuestra emisión de hoy, 21 de agosto de 2025, de Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast, y hacemos publicidad. Recuerden, estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo técnico profesional meticuloso de Policreativa Consultores. Diversos servicios, una oferta variada, la asesoría personal pormenorizada, rigurosa, adaptada a sus necesidades, pero también la formación, cursos que usted puede hacer desde distinto ámbito, perspectiva, desde el lugar en el que se encuentre, con el tiempo con el que usted tenga. No tengo tiempo, quiero hacer un curso. Los procesos de formación de Policreativa Consultores están construidos para que usted pueda hacerlo, pueda llevarlos a su ritmo y siempre con el aval del CEP de FACES de la Universidad Central de Venezuela, del Centro de Extensión Profesional de FACES de la UCB. Además, con los mejores profesores y con el perfil curricular adecuado, adaptado a las necesidades que ustedes tienen para poder entender lo que pasa en el mundo. Esa es la oferta de Policreativa Consultores. Síganos a través de las redes sociales, visiten nuestra página web, pregunten, averigüen e intégrese al apasionante mundo de la formación, del análisis, de la técnica legislativa, de la comunicación política, del tema internacional. ¿Con quién? Con Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Y una noticia que sale acá en Colombia, donde nos encontramos. Recuerden que no los estoy acompañando estos días en los estudios de MDO Radio Podcast en Caracas, Venezuela, porque estamos en Bogotá. Sin embargo, lo que decíamos al principio y cada vez que tenemos ocasión lo comentamos. La idea es mantener el programa, aunque no lo estamos haciendo desde el estudio y por ende no estamos saliendo a través de la cuenta Instagram o de las cuentas Instagram, pues salimos tanto en la personal, donde después llevamos el video a la cuenta de Policreativa, como en la cuenta de MDO Radio, @MDORadioNet, pero queremos salir por la plataforma, por las distintas aplicaciones y por la plataforma o la página de la radio, porque son muchos los temas que aparecen y uno de esos es el que vamos a tratar a continuación, y es que la novela en la que se ha convertido el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene otro capítulo. Recordemos que el presidente Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión. Se fijó además un régimen de detención domiciliaria. Al presidente Uribe le imputan fraude procesal, le imputan además soborno a testigos. Pero el equipo jurídico que acompaña al expresidente introdujo una tutela, lo que algunos podrían llamar un amparo, porque consideraban que se vulneraban las garantías fundamentales al presidente. Y un tribunal en Bogotá decidió que el presidente tenía que ser puesto en libertad, es decir, anuló la medida de detención domiciliaria
porque tenía que estar libre hasta que la sentencia quedara firme. Eso ha llevado evidentemente a que de lo jurídico demos un salto a la variable política, porque a esto le ha sacado punta el presidente Uribe, agradeció a sus seguidores, a la gente que está pendiente, y va a tener a Uribe en la calle otra vez. Yo no diría simplemente haciendo política, sino cuestionando los distintos procesos como un factor importante de incidencia dentro de la dinámica social colombiana, y seguirá siendo un actor sobre el que se esté permanentemente conversando. Claro, seguirá la vía judicial. La defensa ha dicho que agotará los recursos necesarios para desmontar la condena que llevó el presidente, pero él hábilmente buscará la forma de mantenerse en el radar, dando de qué hablar. Ya entonces no tendremos la imagen de políticos que irían en una peregrinación hacia el lugar donde él se encontraba en arresto domiciliario, prácticamente a buscar la bendición para una candidatura, sino que vamos a ver a Uribe en actividades, moviéndose, dando entrevistas, dando declaraciones, usando las redes sociales. Vamos también a ver a sus detractores atacando y enfilando. Y aquí hay un aspecto que yo creo también que hay que ver, y lo decíamos un poco y lo hemos tocado cuando hemos analizado el tema boliviano, por ejemplo. Yo creo que llega un momento en que hay que empezar a aupar la formación de un nuevo liderazgo. Los políticos, los que han gobernado, con sus luces, sus sombras, sus actitudes positivas, sus elementos negativos, los juicios que se puedan hacer de forma general, pero deberíamos ya tener unas figuras nuevas en la política. Cuando uno nota, por ejemplo, que el referente del Partido Liberal sigue siendo un hombre como César Gaviria, que gobernó Colombia en el año 1990 del siglo XX, o cuando uno ve todavía a Andrés Pastrana incidiendo en la política, o observa a Efraín Cepeda, que fue presidente del Senado en la legislatura anterior, en el periodo de sesiones anterior, y son personajes que están constantemente. El mismo Petro es un personaje del pasado. Cuando decíamos en Bolivia que son exactamente los mismos candidatos siempre, Tuto Quiroga, Doria Medina, Evo Morales, aquí en Colombia pasa exactamente lo mismo. Pero en todo caso sigue habiendo incidencia. Yo creo que uno de los factores positivos que tiene el sistema colombiano es que no hay reelección. Eso obliga entonces a no hay reelección presidencial, porque en los cuerpos deliberantes sí. Por ejemplo, en el Senado uno ve senadores como Gerlain en su momento, que pasó muchos años en el Senado. Pero entonces cuando no la hay en la presidencia, eso obliga a tratar de encontrar otros actores. Pero, aunque no puedan ser presidentes, los expresidentes se mantienen en el radar. Eso yo diría que hay que buscar una renovación y tiene que llevar a una gran reflexión. Por lo pronto, el expresidente Uribe va a quedar en libertad hasta que la sentencia en este caso, o la condena, quede firme. Entonces creo que nada mejor que escuchar a Nino Bravo con su canción Libre, porque libre está, al menos hasta que se decida el recurso que ejerció la defensa, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Continuamos con nuestra emisión de hoy de Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Y llegamos al último bloque antes de las conclusiones, y hay una temática que incluso sirve para analizar desde el criterio comunicacional, y es la controversia que se está dando entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente francés Emmanuel Macron. Ahí hay un detalle que tiene que ver quién hace las cosas al menos comunicacionalmente de forma adecuada y quién pareciera estar cometiendo un error. Uno no sabe si por desesperación, por intento de centimetraje, o cuál es el trasfondo que se esconda detrás de esto. Y es que Benjamín Netanyahu acusó a Francia de ser poco fuerte en los desmanes, en condenar los desmanes que se cometen contra los judíos franceses. Eso es una acusación, yo me atrevería a decir, muy dura, y que si se dice de forma ligera,
creo que no cumple con el estándar o los rigores que hay que llevar para poder manifestar que no habría los elementos. Pero hay algo que coloca mayor gravedad a este asunto, y es que complementa el gobierno de Israel diciendo que la posición francesa se ve asusada e impulsada por la postura que tiene el gobierno de Macron de reconocer al gobierno palestino, al Estado palestino concretamente. Salió primero una vocería francesa a nivel de Cancillería indicando que le parecía inaudito que el gobierno francés que se acuse de esta manera y que nadie tiene derecho a dar lecciones a Francia sobre la lucha contra el antisemitismo y la vulneración de los derechos a los distintos pobladores y habitantes. Pero la respuesta de Macron es muy elegante, porque Macron dice que le parece además muy delicado, pero que él no responderá públicamente a Benjamín Netanyahu, sino que le va a dirigir la carta de forma privada, evitando que se filtre el contenido. Esto, por supuesto, es una jugada hábil de Macron, porque pone un suspenso, la gente empezará a pensar o a atar cabos o a tener hipótesis sobre lo que pueda decir la comunicación, pero Macron hace lo que tiene que hacer: alejar las grandes controversias de los micrófonos. No hay diplomacia de micrófonos en este caso, a juicio del presidente francés, sino que él directamente confrontará a Netanyahu. Y queda muy mal Netanyahu con su posición, porque primero está desviando la atención. Israel, lo hemos dicho muchas veces en el programa, lo recalcamos además de manera enfática: Israel como Estado tiene el pleno derecho a existir. La humanidad tiene que luchar porque existe el Estado de Israel, pero también los palestinos tienen derecho a existir, y no porque hay un acto de bondad, porque a uno se le ocurra, sino porque lo dice el ordenamiento jurídico internacional. Hay una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, en la que la ONU acuerda partir la Palestina británica en dos estados, uno para los judíos, uno para los árabes musulmanes, y además establece una administración especial para la ciudad de Jerusalén. Entonces, decir que reconocer al Estado palestino es reconocer al terrorismo de Hamas es inaudito. Es una actitud propagandística, simplista, errónea y absurda la que tiene el primer ministro Netanyahu, que a lo mejor no le está hablando a la comunidad internacional, le está hablando a sus gradas, a su público, que pudiese eventualmente pensar que esa posición de dureza de Netanyahu es un acto de valentía. Pero muchas veces hemos dicho, y ustedes lo saben, yo reconozco tener una gran admiración por el modelo de Israel, lo cual no implica criticar de forma vehemente la manera en la que lleva el gobierno Bibi Netanyahu, pues yo me inclino por esa tesis que considera que Netanyahu ha desmontado las bases fundamentales del Estado de Israel: la convivencia, el acuerdo, la seguridad social. Todo eso por unas apetencias de poder y por unas ganas de, yo no sé ni siquiera si de mantenerse en el cargo para hacer algo o para evitar que lo puedan juzgar. Entonces tiene un estatus especial dada su condición de primer ministro. Entonces es lamentable que esto sea lo que impere, pero le hace un gran daño Netanyahu con esta actitud a la causa de Israel, porque el condenar, más bien, yo iba a decir el no reconocer a Palestina, pero no, el condenar que otros países reconozcan a Palestina victimiza a Palestina y hace que la gente empiece entonces a darle la espalda no a Israel, sino a la actitud de Netanyahu. Y vemos ahora a Europa con una posición fuerte, Francia, Alemania, Portugal, respecto al reconocimiento palestino. Yo diría incluso que hasta tardío, porque ha debido reconocerse cuando se acordó el proceso de partición. Lo que pasa es que ahí no termina consolidándose un Estado, no se crea un Estado palestino, pero posteriormente sí. Entonces, no importa cuándo se esté dando, el punto es que debe darse a nuestro juicio un reconocimiento, porque la paz del Medio Oriente pasa
por que existan dos estados que puedan complementarse, que puedan ayudarse y que puedan de alguna manera cooperar en aras de la seguridad. Cuidado Netanyahu con el discurso de decir que reconocer a Palestina es reconocer a Hamás, porque le está dando fuerza a Hamás. Hamás es una minoría que tiene que ser condenada por terrorista, por cruel, por retardataria, por no querer entender la pluralidad, no en la región, a lo interno. Entonces, castigar al pueblo palestino con la idea de que pueda tener su estado porque hay un grupo interno de terroristas y criminales es una forma, yo me atrevería a decir, bastante limitada de ver la realidad. Entonces, parece que Macron, volviendo al tema, hace lo que tiene que hacer diciendo yo le respondo en privado a Netanyahu y le quita además la alfombra de esa idea de un espectáculo que quiere dar el primer ministro, diciendo que el gobierno francés termina siendo cómplice de las tropelías que se cometen contra los judíos franceses por su idea de reconocer al Estado palestino. Mezcla todo y pone el agua bastante turbia el primer ministro Netanyahu. Bueno, vamos a escuchar, y después venimos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, pero vamos a escuchar a una cantante emblemática de origen estadounidense, posteriormente figura de la cultura francesa, Josephine Baker, que además fue un emblema de la lucha por los derechos civiles, de la integración y además del ímpetu y el combate a favor de la libertad. Josephine Baker, y volvemos con las conclusiones de nuestra emisión de Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast de hoy, 21 de agosto de 2025. De Dulce Amor con la gran Josephine Baker, una mujer emblemática, una vida muy interesante en lo personal, en lo artístico y en lo político. Pues fue emblema, fue espía, fue defensora de los derechos humanos, espía a favor de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, llegamos entonces a las conclusiones de nuestra emisión de la tarde de hoy. Antes hacemos publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. La invitación a que sigan las redes sociales y revisen la página web para ver cuál de los cursos, los acompañamientos, las asesorías quieren para ustedes, cuál se adapta a sus necesidades, cuál tiene la metodología adecuada y las herramientas que ustedes necesitan para poder cumplir todas sus metas. Policreativa Consultores. Bueno, ¿de qué hablamos en nuestro programa de hoy? Siempre el resumen y el recuento terminan siendo necesarios. Primero, el tema boliviano, que volvemos a tratarlo aquí colocando en la palestra, en el tintero, el asunto del voto nulo y el voto en blanco. Al momento en que elaboramos el programa no se ha terminado el escrutinio, pero el voto nulo y el voto en blanco sumados se convierten en la segunda fuerza electoral en Bolivia. Yo no diría que es Evo Morales, que es ningún otro candidato, ninguna otra figura, en este caso no, es el hartazgo a la manera en que se viene haciendo la política boliviana. Pero en todo caso, la incidencia real dentro del sistema no la tiene. A la segunda vuelta van Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, porque los votos nulos y los votos en blanco no son votos válidos. Nosotros hicimos el ejercicio y lo hemos hecho por departamento, lo hemos hecho con el porcentaje que se lleva de votos escrutados para asumir que la sumatoria de votos nulos y votos blancos pudiesen ser personalizados y hacer un candidato. Y si así fuese, serían la segunda fuerza, y eso es un llamado de atención que tiene que ver. Es decir, si los votos nulos y blancos fuesen personas y se tomasen como votos válidos, tendríamos la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Paz y la suma de los votos nulos y los votos en blanco. Como eso no ocurre, se van a medir Paz y Quiroga en esa segunda vuelta con el fantasma de los votos nulos y votos en blanco, que creo que son un llamado de atención a la forma en que se viene haciendo la política boliviana. En segundo lugar, nos fuimos lejos y cerca al mismo tiempo, porque nos fuimos hasta Taiwán, yo les iba a decir, a acompañar al presidente William Lai a su periplo por América, pero no, porque no hubo, pese a que el presidente Peña del Paraguay anunció
que William Lai, el presidente de Taiwán, venía a la región y que visitaría Paraguay en el marco de una gira que lo llevaría además por Belice y por Guatemala, resulta que el presidente no vino. La excusa es que había que atender asuntos económicos, que había coyunturas ambientales que resolver, pero aparentemente todo esto pasa por una decisión de los Estados Unidos de América de no permitir que la comitiva taiwanesa hiciera escala en los Estados Unidos, en territorio estadounidense. ¿Será que le está dando la espalda a Estados Unidos a Taiwán? A lo mejor no, pero no quiere buscarse Trump, el Trump ahora pacificador, digamos así, que atiende la coyuntura de Armenia y Azerbaiyán, que se pone a conversar sobre Rusia y Ucrania, que habla de un plan de paz para el Medio Oriente. No le interesa enemistarse con China, entonces prefiere no generar insumos o elementos que puedan perturbar la cordialidad y la convivencia que tiene con los chinos. Entonces eso está allí, y el gran perdedor de todo esto, el gobierno de Santiago Peña en Paraguay, que había vendido de una gran forma, con una gran algarabía, que el presidente taiwanés visitaría Asunción. Bueno, eso hay que prestarle también atención. Posteriormente hablamos del presidente o el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que su equipo de defensa introdujo una tutela, pues consideran que se vulneran los derechos fundamentales, y un tribunal en Bogotá acordó que el expresidente debe estar en libertad hasta que la sentencia quede firme. Así que el expresidente Uribe libre, al menos por los momentos. Y finalmente nos fuimos a un tema, yo diría, de ejercicio de política comparada, para contemplar o comprender lo que había hecho Bibi Netanyahu acusando a Francia y la respuesta protocolar, diplomática y muy elegante de Macron, que dijo no querer controversia a nivel de micrófono, pero que le responderá de forma privada. Bueno, esos fueron los temas que tratamos hoy en nuestra edición del 21 de agosto de 2025 aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Como saben, no estamos en los estudios de NDO Radio en Caracas en estos momentos. Estamos en Bogotá, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. Por eso es que no nos están viendo ni en YouTube ni en Instagram, pero conversando con el director de la radio, Miguel de Oliveira, consideramos prudente sacar el programa por la plataforma, por la página de la radio, porque hay muchos temas que no podemos dejar de lado y que ameritan un análisis, y ustedes quieren que conversemos sobre estos asuntos. Así que bueno, entonces invitados para el próximo martes escucharnos aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Recordando que en la dirección de la emisora está Miguel de Oliveira, en los controles Jaylin Acevedo, y quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos.